Hola, ¿qué tal? Si os soy sincero, llevo tiempo queriendo ejercer de contrapoder de aquellos hechos que los influencers han convertido en dogmas, para que veamos el mundo en un rango dinámico mucho más amplio del blanco y del negro habitual. Y es que existe en la comunidad del cine y de la escritura narrativa en general una gran aversión a lo que llamamos el Deus Ex Machina. Y no nos engañemos, el Deus Ex Machina es un recurso vago y facilón. Un recurso para escritores tristes que quieren resolver de manera rápida y no trabajada sus tramas. Pero no siempre tienen que ser así. Y es que si se tiene el suficiente estilo o la suficiente mala leche, o si eres lo suficientemente macarra o transgresor, o tienes un sano descaro, el uso del Deus Ex Machina puede ser un juego simpático que refresca la experiencia narrativa de los consumidores. Y es que en el mundo actual podemos encontrar millones de ejemplos en el que los autores parecen realizar auténticas gimnasias mentales para no caer ni en la duda de lo que podría ser un Deus Ex Machina, a veces con ridículo resultado. Este encorsetamiento me parece algo hasta cierto punto nocivo y es por eso que he querido dar una nueva visión de lo que es el Deus Ex Machina, haciendo el Top 5 mejores Deus Ex Machina. Antes de empezar, hagamos un breve repaso. ¿Qué es un Deus Ex Machina? Un Deus Ex Machina es un evento o poder inesperado que salva una situación aparentemente irremediable con un dispositivo de trama artificial que tiene su origen en el antiguo teatro griego, cuando personajes interpretaban una entidad suspendida por poleas aparecía de forma inesperada en el escenario y solo alteraba la trama. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que es un Deus Ex Machina. Es ese hecho fortuito, casi mágico, que salva una situación conflictiva en las narraciones. Y ese es uno de los principales problemas que tiene el Deus Ex Machina, su aspecto cuasi divino, que es algo tan inesperado y tan inverosímil que es casi algo mágico. Pero, ¿y si justo es esa nuestra intención? Existe una novela llamada Todo se desmorona, del escritor nigeriano Chinua Achebe. En este libro, el personaje principal realiza un acto que él mismo considera un sacrilegio, y ello desemboca en su propia destrucción. Una aparente ofensa que tiene su respuesta en un castigo divino. Vale, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si queremos salvar de forma divina a un personaje? Quedaría claro con un Deus Ex Machina que es una fuerza divina la que quiere salvar a este personaje. Puede que sí o puede que no. Vale, bien, ¿y si en vez de uno metemos varios? Apocalipsis significa revelación, la revelación que Dios hizo a San Juan en el que veía cómo el mundo iba a su fin. Mel Gibson concibió este título como tener conciencia del fin de una civilización, de que se te revela que tus días están contados, cosa que ronda en la persecución de los captores, que empiezan a ver cómo los augurios y las supersticiones parecen cobrar vida, y todo ello convergiendo en el perseguido al que no son capaces de atrapar, y al final son testigos de la última razón que les destruirá. Apocalipto tiene varias sorpresas que podríamos catalogar como Deus Ex Machina: el eclipse como símbolo del comienzo del declive, la pantera como muestra de que el caos propio de la naturaleza parece rebelarse en contra de la voluntad de los captores, y por último la llegada de los españoles como colofón final, la revelación de una vida más avanzada y más fuerte que será la encargada de destruirte. Sí es cierto que en esta película este mensaje divino de ser consciente de que tu civilización va a ser completamente destruida sí está muy opacado por el personaje principal y su trama de querer salvar a su mujer y a su hijo. Pero sin embargo encuentro una forma muy razonable y muy digna de querer introducir Deus Ex Machina en esta película. Y por eso le he dado el puesto número 5. Ahora vamos con el siguiente. Tú y yo sabemos lo que es un Deus Ex Machina, y también sabemos que es un recurso vago e infame. Y además tenemos conciencia de que estamos viendo una ficción cuando vemos una película o leemos un libro. Pero ¿y si la propia narración tiene conciencia propia de ser una ficción? ¿Y si además tiene conciencia propia de ser una narración que no se toma en serio a sí misma? Y te presenta con un descaro brutal resoluciones de mierda en su narración. Y es que hay muchas películas que por su carácter paródico o su tono jocoso introducen intencionadamente Deus Ex Machinas. Hand me down the shark repellent bat spray. Casi como si fueran sketches cómicos. Dad, you just got handed an Ex Machina. You're taking it. Y de todas esas posibles opciones que nos enseña el cine,
Yo me quedo con esta, que la verdad es que me hizo mucha gracia la primera vez que la vi. Seguimos. Como ya hemos repetido casi 1000 veces en lo que llevamos de vídeo, el Deus Ex Machina resuelve conflictos. Sin embargo, la trama no siempre es capital en una historia. Y por mucho que ésta se resuelva, bien no tiene por qué tener una importancia capital dentro del conflicto interno de los protagonistas. La Diligencia es, ante todo, una película de personajes y la relación de ellos en el transcurso de un viaje en diligencia. Por ello, cuando son asaltados por los indios y después salvados por los yanquis, vemos una separación. Lo importante no es que se resuelva la trama, sino las acciones de los personajes ante esta situación de estrés. Da igual que hayan sido salvados por un hecho fortuito, lo importante es lo que han hecho y no cómo se han salvado. Esta es una forma muy complicada de introducir un Deus Ex Machina dentro de una historia, pero la verdad, en este ejemplo de la Diligencia, yo creo que está hecho de una forma completamente genial. Y por ello le he dado el puesto número 3. Y pasando al número 2, en este caso no hablaremos de una película, sino más bien de un cuento. El Pozo y el Péndulo es una de las obras más famosas de Edgar Allan Poe, famosa por su fuerza descriptiva en el abandono y el terror. En ella, el narrador está encerrado en una celda de la Inquisición española. Nobody expects the Spanish Inquisition. Y en esta celda es asolado por la desesperanza y al ver que su destino es una muerte espantosa tras ser torturado, decide suicidarse tirándose a un pozo, pero es salvado in extremis por un general francés. Lejos de la implicación política que podría tener este cuento, aquí casi nos podemos encontrar una contraposición al ejemplo de Apocalipto. Aquí vemos a un hombre temeroso que ha perdido completamente la fe, y para burlarse de Dios decide suicidarse. En ese momento una persona mundana le salva. No es Dios quien le salva, parece que es incluso el propio rechazo a Dios quien realmente acaba salvándole. En este sentido, el Deus Ex Machina ya no es parte de la trama, es ya parte del mensaje propio de la historia. Y además siendo realmente ambigua. Por un lado diciéndote que Dios no te va a salvar, pero al mismo tiempo salvándote por un hecho fortuito. No te salva Dios, sino el ser humano. Podría incluso ser una crítica a la Iglesia por no ser los verdaderos representantes de Dios. O incluso también una cura a la pérdida de la fe, dando una ambigüedad que a mí me resulta realmente muy estimulante y muy interesante de ver, y por eso lo he puesto en el puesto número 2. Y para terminar he dejado para el final al que yo considero el padre del Deus Ex Machina moderno, y ese es Steven Spielberg. A mí personalmente, aunque por edad me haya tocado crecer y mamar mucho las películas de este director, no las encuentro como las grandes historias que mis contemporáneos tienen, ni siquiera en su aspecto nostálgico. Ahora bien, la forma de narrar de Spielberg, eso ya es otra historia, es otra liga. Y no se me ocurre otro director que haya realizado tantos Deus Ex Machina en sus películas como Spielberg, y menos aún con tanta gracia. Ya no solo el Deus Ex Machina de la Guerra de los Mundos, en los que podríamos encontrar casi el mismo ejemplo que en el de la Diligencia, pero esta vez con un mensaje mucho más profamiliar. Hablo del que probablemente sea el Deus Ex Machina más memorable de su carrera. Esta aparición es genial, porque está sumamente relacionado con el trasfondo ético que guarda esta película. No puedes jugar a ser Dios porque la naturaleza es incontrolable. No puedes poner puertas al campo. Y este Deus Ex Machina demuestra perfectamente el sentido caótico de la naturaleza, en el que hay 1000 maneras de morir y en el que la lucha por la supervivencia jamás se detiene. Da igual tu gran inteligencia o tu sentido de anticipación, da igual tus sentidos predadores o tus armas para matar. Siempre, siempre habrá un pez más grande. Bienvenidos a Jurassic Park. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle like, comentar y suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta otra.